Pero primero, como APEP de mi oficina, empecé a que me registren cuántos discapacitados tengo a lo largo y ancho de Río Santiago. Primero, tener datos. En función de eso, yo solicité a la Defensoría del Pueblo de Amazonas y ellos llegaron. Y con los médicos de Galilea empezamos a hacer chequeo, análisis. ¿Qué grado de discapacidad tenían ellos? Por eso es que mayoría en Río Santiago son beneficiarios de un bono de 300 soles. Entonces, como APEP. Entonces hay un programa del gobierno nacional. Solo que yo trabajé de esa manera, coordiné con Defensoría con toda la documentación que se fue para registrarlo allá con fotógrafo, todo. Entonces yo financié, primero ya tenía todos los datos de los discapacitados. OMAPEP tiene que encargarse de saber cuántos discapacitados hay. En función de ese análisis de estudio médico que van a hacer, van a decir si es severa, si es leve. Hay discapacitados que no pueden trabajar, ellos ya obligatoriamente reciben su bono. Pero hay discapacitados que sí pueden trabajar, ¿no? Entonces eso sí no se le considera, pero sí tienen ese carnet de identificación para que pueda hacer valer en cualquier entidad. Sí. Entonces hay un programa eso. Entonces eso no hay que olvidar, ¿no? En eso hay un programa. Igual para pensión 65 también es hacer campaña. Por ejemplo, el personal que está ahí no abastece todo, ¿no? Entonces la municipalidad tiene que proveer de combustible, con movilidad para que busque, pues que tú tienes que cumplir una meta. Este componente social, ¿no? Exactamente. Entonces, y eso es la mayor cantidad de personas de avanzada edad para poder afiliar, para que puedan satisfacer sus necesidades. Porque nosotros también pronto vamos a ingresar. Exactamente. En tema de deporte, lo que yo hice, formé 4 clubes en el Río Santiago para Copa Perú. Yo financié los 4 clubes hermanos de Galilea, de Belén, de La Poza, también de la misma municipalidad. Bueno, entonces lo inscribí al registro público, no mandé a capacitar a los árbitros y nosotros empezamos Copa Perú. Incluso yo contraté a un entrenador, porque la municipalidad obviamente teníamos nuestro equipo, el club municipal, nosotros teníamos en el tiempo. Entonces nosotros hicimos más dinámico la competencia de Copa Perú. Pero nosotros no clasificamos solamente, llegamos, peleamos con la de Vago y ahí perdimos. Y ahí terminó. Pero aquí la municipalidad provincial por ese lado no apoya. Compraba de Vago a los jugadores estrellas. Entonces ahí, por ejemplo, yo del club municipal yo reforzaba, hasta incluso traje gente de Cenepa, ¿no? Y aún así pero perdimos. Entonces son cosas, y Fosa campeonó pues, ¿no? Entonces, pero terminó hasta Vago, ¿no? Con Vago peleamos. Y ese árbitro es colegiado, ¿no? Eso tiene que capacitarse de IPD. ¿Cómo se llama? Federación de Deporte, FIFA. ¿Cómo se llama? FIFA. No es FIFA. IPD. Instituto de Deporte. Entonces, ellos son los que tienen que capacitar, ¿no? Entonces, eso se inscribe al registro público para que sea clubes. Entonces, nosotros en el Río Santiago, pero eso ya no continuó. Ya no se ha continuado, el actual alcalde no ha continuado. Entonces, por eso es que el deporte estamos tal como está, ¿no? Entonces, el ranking provincial igual está. El otro tema de rondas campesinas, por ejemplo, para hacer la seguridad con rondas campesinas, por ejemplo, la ronda campesina está bien corrompida, totalmente está corrompida. Por ejemplo, ahora ya no te soluciona. Por ejemplo, yo conozco a la ronda de Jaray en sí, esos verdaderos ronderos, ¿no? Bueno, tienen una tendencia política a la izquierda, pero esta ronda de Río Santiago, por ejemplo, de Antonio Luis, eso está recontra. Si tú no le pagas, no funciona. No funciona. La ronda del sector carretera también está corrompida.
están ligados con el narcotraficante, con los narcos. Ellos defienden a esos grupos. O sea, aparentan, andan como ronda campesina. Claro que sí soluciona pequeños problemas, pero ellos están ligados. ¿Y cómo haces tú? Exacto. Entonces, eso hay que ser bastante minucioso para hacer ese análisis. Entonces, si tú vas a pelear con la rana, la cuenta es que estás peleando con los narcos. Entonces, bueno, si es que... Y así es que yo he visto eso. Entonces, aparentemente, y no te soluciona. Si tú no pagas, no te soluciona la rana. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Capacitarlos a la rana. Porque no están capaces, ni siquiera conocen su regla. Entonces, eso es el punto que hay que tener bastante en cuenta. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado hace 2 semanas la ronda de aquí, la ronda de otro lado. Juan Velasco. De Juan Velasco, ¿cómo se llama el señor? Mendoza. Indalecio. De tanto golpearlo, ese muchacho falleció. Simplemente porque se fue robándola, digamos, a una chica. Solo por eso. Ya no, de tanto maltrato que le da, ya no le funcionaba el riñón, ya hasta ese señor ya murió. Entonces, simplemente por lo que, entonces, ¿dónde está el derecho humano? También, claro que sí tienes todo el derecho de poder hacer, pero tampoco no tienes derecho de quitarle la vida a una persona. Simplemente porque quitó y llevó a una niña, ¿no? A una chica, pues, que era su enamorada. Y eso es lo que pasaba. El otro punto, entonces, es un tema de capacitación, es indispensable. Pero ¿con qué tipo de reunión? Por ejemplo, Antonio Weiss. Antonio Weiss, cuando quiere, hace la resolución y manda la cosa. Cuando quiere, vota al comité distrital. Pero la ronda de Río Santiago está en recontra. Pero por ejemplo, el tema de Topa, ¿cómo manejarlo? Solamente de puro peso. Cuando hacen, por ejemplo, cuando la ejecución de las obras. Ahí funciona, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno regional. ¿Quién interviene en la ronda campesina? Por ejemplo, ¿cómo están terminando esas obras? Estas obras están terminando, pero bien mal. O sea, hasta incluso no cumplen de acuerdo a los estándares, pues, del expediente técnico. Y ellos avalan eso. Entonces, ¿dónde vas a ir a reclamar si ellos avalan? En vez de apoyar al pueblo, eso es lo que está pasando. El otro punto también en este caso, si la ronda licenciada combina con el narcotráfico, en este caso, pues la autoridad tiene que coordinar con el Ministerio del Interior. Ellos pueden dar solución mediante el SIN para que haga esa investigación. Sí, no va a solucionar el exactamente. Entonces, lo que yo quiero es, por ese lado, hay que tener, por ejemplo, si tú te vas a decir, por ejemplo, en parcelación, Monterrico, decir, vamos a la ronda, no, ¿dónde estás metiendo? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan que la ronda está metido. Entonces, por ejemplo, aquí lo que queremos es sacar votos también. Entonces, decir, tú sabes que, por ejemplo, ese sembrío, el cultivo ilícito, lo vamos a solo erradicar en 5 años. No. Es un compromiso del gobierno nacional. Entonces nosotros tenemos que entonces lo que yo quiero es eso, ¿no? O sea, aterrizar en sí nuestras propuestas en realidad que funcionen. Por eso que ese tema conozca, porque sí están ellos coludidos. Ya. El otro punto, por ejemplo, aquí sobre plantas medicinales, yo empecé eso, pero yo no avancé por ese lado. Pero ¿cuál era mi propuesta? Por ejemplo, ahora sobre el tema de pandemia, se puede implementar un lugar por ejemplo, un jardín botánico, digamos, de plantas medicinales. Por ejemplo, la municipalidad puede comprar, la municipalidad de Río Santiago tiene 2 hectáreas, nosotros compramos. En SEASI puedes comprar una parcela. Puedes implementar con médicos oriundos de la zona. Se puede implementar, por ejemplo, ahora por el tema de pandemia, nosotros no pudimos afrontar como debe ser, tuvimos mucha dificultad. Entonces, pero es importante tener en cuenta, tener esos médicos y tener nuestras plantaciones de plantas medicinales, nosotros, de ahí nomás nosotros utilizamos para poder hasta incluso tener
un pool de técnicos capacitados en temas de planes medicinales para poder trabajar de manera articulada con centros de salud. Centro de Salud también, está intentando de implementar las medicinas tradicionales. Entonces, pero la municipalidad sí puede hacer eso. Un laboratorio, implementar, eso ya debe nacer. Por ejemplo, yo como municipalidad distrital podría hacer un jardín, sí, podría hacer un pequeño, ¿no? Hasta incluso tuve esa idea, ¿no? Entonces, ese tema yo no quiero tocar en esta campaña porque me van a decir que Manuel está engañando, está diciendo no. Entonces, más bien sería bueno, pero yo sí tengo claro esa propuesta. En temas de residuos sólidos, por ejemplo, en todos los sectores, aquí lo que hay que trabajar es con ordenanzas municipales. Sí. Ordenanzas, por ejemplo, los regidores tienen que tener claro. Por ejemplo, hasta incluso yo estoy pensando, por ejemplo, a los grandes centros poblados. Comunidades grandes. A las comunidades grandes. Entonces, implementar un proyecto, como tú dices, una planta de procesamiento de residuos sólidos, que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, a través con el Ministerio de Ambiente, se puede trabajar, sí se puede trabajar, es un gran proyecto. Entonces, la municipalidad tenía, no sé cuál será el avance, ¿no? Si no está, si no se ha concretado ya, pues tú puedes encaminar, ¿no? Pero como Río Santiago nosotros no tenemos ni ríos ni CENEPA, entonces sería bueno, mi intención es eso. Entonces trabajo, por ejemplo, Río Santiago, ¿cómo trabaja? Con relleno sanitario, pues, al aire libre lo estábamos en mi tiempo, ¿no? Ni teníamos un terreno solamente del aeropuerto, nosotros utilizábamos un espacio y botábamos como un botadero, pero ni siquiera un relleno, ¿no? Entonces, pero después yo dejé, porque ya estaba saliendo, vino a inspeccionar, bueno, pero lo dejé. Entonces, pero este alcalde no sé cómo estará avanzando, ¿no? Entonces, entonces un relleno sanitario, como tú dices, procesarlo, en hacer en abonos, por ejemplo, los plásticos, dar otro uso, yo creo que eso sería excelente. Entonces, y eso necesita un proyecto. El tema, cuando tú dijiste el tema de oro, en el Río Santiago, en mi tiempo, por ejemplo, yo en Pastasío se trabajó. El último rezago que quedó eran unos cuatro mineros. El único después donde yo vivo al frente se instaló. Entonces yo sabía que eso la ley no permite. Empecé a mover gente de Bajo Santiago, los pesados. Le quité su máquina, ya se mandan hasta el día de hoy. Entonces, más rápido, ¿no? Pero es que también, si tú te vas, por ejemplo, ¿cuál es el sentimiento, el pensamiento de la provincia? En CENEPA permiten que la municipalidad lo apoye. ¿Es favorable, te ayuda o te debilitaría eso? Entonces, por ejemplo, yo personalmente, ¿no? Como Mateo, apoyaría a formalizar, yo no apoyaría eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allá hay un gran nacionalista también, ¿no? Es de frente, dice, este es veneno y punto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en nuestra propuesta es implementamos, vamos a formalizar, no, entonces van a él es entonces no nos vamos a sacar. Entonces, también eso está mal. El tema de transporte, tenemos problemas nosotros. Adelante. En temas de transporte, nosotros, Río Santiago, tenemos problemas. Por ejemplo, como distrito, nosotros no somos autónomos. Por ejemplo, aquí, puras chalupas nosotros manejamos. Hay como 14 chaluperos. ¿Y dónde hacen el control? El control no es en Santiago. El control es acá en la provincia. Entonces, está normal, se rige de acuerdo a los reglamentos de la ordenanza municipal provincial, no del distrito. Por eso nosotros tenemos dificultad. Por eso lo que queremos es que haya una mejor conexión entre dos entidades. Entonces, por ejemplo, ahora están cobrando 70 soles. Así sea de San Juan te cobra 70 soles. De la fosa, entonces eso es la economía. Ustedes saben que la economía de las comunidades a veces no es y en la situación que encontramos. Pero también, entonces hay que coordinar eso, ¿no? Entonces los pequeños llevos, eso sí,
debería haber la municipalidad también, darle esa potestad a la municipalidad también. Entonces, y bueno, sería bueno que la municipalidad sea un poco más, pero de acuerdo a la ley nacional es competencia provincial. Entonces, eso también quería aclarar. El otro tema de becas. En mi tiempo, por ejemplo, yo empecé a apoyar a 50 jóvenes con bono de 150 soles. Por 9 meses lo apoyé. Pero ¿cómo lo apoyé eso? Porque ese era mi compromiso, ¿no? ¿Lo llamaste bono o cómo llamaste? No, yo lo llamé incentivo. Incentivo. Entonces, 150 soles a los muchachos le dije que presenten todos sus papeles, su récord académico, así sea de la universidad privada, porque quería cumplir, ¿no? Entonces, pero también eso para mí significó una experiencia. Pero ¿cómo lo hice? A través del presupuesto participativo. A través del presupuesto participativo. Como ya era compromiso, dije, ¿cuánto le vamos a dar? A ver, entonces dijeron, para educación vamos a dar 300.000 soles. Con ese 300.000 soles exigían que lo cumplía. Con ese dinero también tenía que pagar, por ejemplo, tenía jóvenes como 30 jóvenes en UNIA. En la Universidad de UNIA también hicimos convenio, ¿no? Entonces yo tenía que pagar. Y también con ese dinero lo apoyé, aperturé el convenio con UNAP, con la Universidad de la Amazonía Peruana de Iquitos. Entonces, y porque ahí te dan alimentos gratis, hospedaje gratis y te dan el ingreso, ¿no? Están por culminar varios jóvenes. Sí, varios jóvenes. Entonces, eso, de esa manera yo. Entonces, el bono, el incentivo funciona, sí funciona. Sí puede funcionar a través del presupuesto participativo. Si me permite, durante su gestión había un presupuesto para ayuda social, apoyo social o nada. Exactamente. No, eso no existe apoyo social. ¿Y es en la provincia? No hay. Solamente tú tienes que dar la forma. Tienes que dar la forma. Por ejemplo, para apoyo social, por ejemplo, tú en el presupuesto participativo puedes plantear el apoyo social, sí, lo puedes hacer. Por ejemplo, yo cómo lo hacía. Por ejemplo, tú vas a empezar antes de que sometas el dinero para el próximo año. Si tú le dices, si tú, por ejemplo, si es como una comida, ¿no? Un ceviche, ya, este ceviche van a comer 100 soles, valor de 100 soles van a comer. Las comunidades lo reparten, ellos pelean, pero si tú de esos 100 valor de 100 soles, solamente le das 70, le das y tú guardas 40, con ese 40 tú puedes manejar. Claro. Y así lo hice. Así yo lo hice. Y con común. Entonces, claro, eso es con común. Por ejemplo, la municipalidad solamente recibe con común. Con común es el fondo de eso viene directamente, otro ingreso que tiene es a través del plan de incentivo. El plan de incentivo es de acuerdo al cumplimiento de meta. Por ejemplo, si te dice, por ejemplo, en este mes tú tienes que lograr afiliar, por ejemplo, sobre el tema de anemia para los niños. No, entonces tú tienes que vigilar y esos resultados tienes que enviar. El resultado 5, exactamente. Entonces, por ejemplo, otra de las metas. Por ejemplo, hasta julio tú tienes que llegar de invertir 60% de inversión, hasta tú tienes que hacer todo el esfuerzo de hacer obra, por lo menos 53% hasta julio. Si tú no logras eso, no accedes a la incentivo. Entonces hay metas para eso. Entonces, y hay, por ejemplo, para juegos infantiles, tú también tienes que cumplir. Porque si tú no cumples eso, no puedes ganar ese premio. ¿Y defensa civil? Ya, ese de defensa civil es antes, en mi periodo no había recursos. Más bien nos exigían como municipalidad nosotros asignar el presupuesto. Yo no lo hice. Entonces, Hoy hay presupuesto tampoco. ahora escuché que sí está bien destinado para defensa civil. Ya es. A nosotros sí nos exigían. Por eso yo solamente le di 5.000 solcitos más. Entonces me dijeron, ¿cómo le vas a dar 5.000 soles? 5.000 soles es para 10 cajas de cerveza. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el recurso que tú tienes que administrar lo que te mejor. Pero la municipalidad aparte recibe canon minero, no, canon minero al año yo recibía 800 soles. 800 soles, la municipalidad creo que algo igual, ¿no? Entonces, canon forestal no tenemos acá, entonces eso es el problema. Entonces, sobre el tema de... ¿Canon forestal no hay acá? No, hay, pero ahí no tienes ingreso. Hay que aparece que provincial recibe ahí canon forestal también allá, me daban como 300 soles. Sí.
Cambio de dinero, cambio de es más sí, cambio de dinero, 800 soles al año. Al año. 800. Sí, 800 para. Sí, entonces, eso, el otro punto, lo que un poco para que ustedes también vayan abriendo su mente, ¿no? Ustedes, lo estoy tocando porque en la tarde eso vamos a debatir, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema de conectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería una propuesta lo que estoy haciendo, y cómo a Muyo le están, a Ecuador, la energía que viene de Muyo. ¿Por qué nosotros no debemos? Ese problema es viable. De ustedes están más cerca todavía, pero por lo menos eso debe ser una propuesta que va a transformar la provincia de Ecuador, la interconexión en los dos distritos. ¿Cómo han llegado hasta Saramiriza? Pero nosotros que vivimos cerca, por eso yo decía, aquí por ejemplo el candidato provincial teníamos, pero ni siquiera luchó eso. ¿Por qué? Porque ahí salió un estudio para todos, hasta Cache, hasta Dominguza. Pero ¿y cómo no pueden pensar, por lo menos acaso estoy lejos? ¿No? Entonces, eso a mí me dio la idea de poder luchar. Entonces yo pienso que ustedes deben incorporar, porque esa conectividad de nosotros, por más que queramos chatear más rápido, nunca va a ser posible. Entonces, es una propuesta que va a convertir, transformar a nuestra provincia. Otro tema de mejoramiento de puentes, eso es de puertos, es indispensable. Sí. Bueno, eso en mi periodo no lo hice, yo sinceramente, pero después me di cuenta que eso ahorita Trabaja Perú está haciendo. Entonces, más bien tú, a través de Trabaja Perú, con este gobierno está impulsando bastante eso, ¿no? Con Trabaja Perú por lo menos unos 10 puertos, ¿no? Entonces sí se podría arreglar los puertos. Por ejemplo, ustedes se acordarán, Edwin Timias hizo para puertos, ¿no? Por proyecto de puertos le dio a Hermógenes. ¿Y cómo terminó en Dominguza? ¿Cuántos puentes le dio? 12 puentes le dio, pero ¿cómo terminó eso? Totalmente un desastre total. Entonces, pero así no puede ser. Eso es no conocer, digamos, la realidad. Eso es porque no conoce la realidad, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta eso. El otro punto, por ejemplo, en temas de seguridad, Río San, con Orcanqui, las comunidades nativas nunca vamos a salir de la situación que estamos si no apoyamos al sector agrario. Va a ser imposible. Aunque este pueblo es muy difícil de reconocer, este pueblo solamente reconoce si tú levantaste 5 pisos, eso dice, no, el alcalde ha hecho un buen trabajo. Pero si tú inviertes un proyecto agrario, porque son proyectos a largo plazo, no te va a agradecer, pero a los finales, de eso se vive. Agrario y reforestación. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí el compañero habló del tema de Topa. Topa tiene mucho futuro. Topa, ¿alguna vez alguien pensó que Topa podría servir en el futuro? Dentro de la clasificación de maderas de alta calidad, eso no tiene un valor comercial para nada. Pero la Topa ahora donde sea, en las curvas está. Por ejemplo, lo que pasó en Río Santiago. Mejor chaleco. Cuando estaban haciendo, por ejemplo, la gente que paraban cortando, sacando madera, dejaron de sacar madera para dedicarse la Topa. Por eso es que muchos talleres escasearon. Escasearon, por ejemplo, el tornillo, capirona, etc. ¿Por qué? Porque la gente, y eso es lo que ha generado mucha economía. Eso la Topa han comprado su ¿Se dan cuenta? Entonces, se puede trabajar, por ejemplo, la reforestación se puede hacer, se puede de hacer. la Topa. De la Topa. Pero ya pasan acabado, ahora recién está A reforestando. los 3 años se puede hacer. Por ejemplo, en una hectárea que vas a invertir tú puedes, en una hectárea puedes obtener hasta 50.000 soles después de 3 años. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces yo pienso que esto debe ser una propuesta para avanzar, pero la idea es cómo lo apoyas. La idea es cómo lo vas a apoyar. ¿Económica vas a dar préstamo o vas a decir que la gente siembre? Entonces, eso es el cuello de botella. Entonces,
Por ejemplo, por el lado ecuatoriano se puede, por ejemplo, el producto de topa que sale informalmente, ilegalmente. Entonces, pero nosotros podemos legalizar con nuestra empresa, ¿se puede sacar? Sí. No, entonces, el otro punto que aquí quería ver Diógenes para que tengan en cuenta, por ejemplo, ahora, para apoyo social, por ejemplo, una persona viene, por ejemplo, Lucio viene y te dice, Diógenes, un comunero viene y te dice, yo quiero que me des, por ejemplo, una loza deportiva ya de 90,000 soles. No, es que tú no tienes empresa. Uno de taller viene y quiere hacer, por ejemplo, de 20,000 soles, pero no tiene factura, no tiene empresa. Yo estoy dando una solución de acuerdo a mi experiencia. Yo sí voy a crear una empresa municipal. Una empresa municipal para dar servicio a la gente que no tiene factura. Faculta la ley. La ley. Esa es una empresa privada. Sí. Es una empresa privada. Entonces, por ejemplo, si un comunero de Uracusa murió 2 personas, hizo dos ataúdes, pero no tiene factura. ¿Y ahora cómo hacen? Tienen que comprar factura y le cobran 10%, 7%, pero la municipalidad va a haber una oficina para eso, para dar cualquier pequeño puente que ha hecho cualquier comunero puede coger, con tal que sepa administrar el dinero y hacer buen trabajo. Y tú le apoyas con sus facturas, todo entra, solamente le cobras el impuesto nada más. Eso no es premiar, eso no es. Y hasta incluso con eso puedes con proyectos productivos igual entonces. Exactamente. ¿Administración directa puedes hacer? Sí. Administración directa lo puedes hacer. Y eso te va a salir. ¿Por qué? Porque si tú visitas con una empresa, la empresa tiene que ganar número 1, tiene que dar al alcalde, por eso es que no alcanza al alcalde. Pero si es una empresa municipal, ya no necesita ganar, sino tú utilizas porque quieres hacer un trabajo de bien común. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo, por eso yo digo en las comunidades, así no tengas empresas, tú a ti cualquier trabajo te voy a dar, porque nadie te va a sacar 50 soles por 10%, por 7%. ¿Por qué? Porque vamos a tener una empresa municipal que te va a trabajar en eso. De acuerdo a las normas va a llegar la contabilidad un privado, pero ¿quién lo maneja? La municipalidad. Eso es una alternativa que también a raíz de mi experiencia he podido entender. También aquí sobre el tema aquí la alternativa mucho mejor es la piscicultura. Lo que yo he podido dentro de mi experiencia, la única alternativa, por ejemplo. Pero ¿qué va a pasar si hay mayor producción? Eso también me han preguntado a mí. Pero yo en mi periodo mandé a capacitar 4 jóvenes aiquitos para el ahumado de pescado. Hay un ahumador grande así máquinas. Si no terminaste, tienes que ahumarlo. Tienes que ahumar bien ahumado, bien embolsado. Ese pescado puede durar hasta 3 meses. Bien conservado. Es como la cecina. ¿Quién no quiere comer, por ejemplo, un pescadito ahumadito? Un pato ahumado. Entonces, es una alternativa. Entonces, eso es lo que hay que, por eso en el Río Santiago yo estoy planteando enviar un laboratorio, en Alto Santiago, en Canucho, en Villa Gonzalo, en Quebrada, porque yo quiero que en mi periodo sea Río Santiago un distrito totalmente progresista, un pueblo que vive de su trabajo. Entonces, Gamitana. Claro, hasta incluso esos laboratorios, esos laboratorios van a ser con fines turísticos. Claro. Porque ahí, por ejemplo, en Villa Gonzalo yo tenía un estanque cuando ya entregaba los alimentos, hasta incluso ahí nosotros lo metíamos unos